¿Alguna vez te has preguntado por qué permitimos que el dolor y la adversidad entren en nuestra vida? ¿Por qué los buenos momentos se mezclan con pruebas que parecen incomprensibles? Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, el sufrimiento ha sido un tema que desafía la mente y el corazón humano. Pero cuando miramos la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz, descubrimos una perspectiva que transforma completamente nuestra manera de entender el dolor. La cruz no solo fue un instrumento de condena, sino el lugar donde se reveló el amor más grande, la justicia más perfecta y la redención más profunda. Jesús, siendo inocente y sin pecado, aceptó sufrir por amor a la humanidad. Su sufrimiento no fue en vano, fue el puente que nos reconcilia con Dios y nos muestra que incluso en el dolor hay propósito y significado. El sufrimiento, cuando se entiende a la luz de la cruz, deja de ser solo un castigo o un accidente de la vida. Se convierte en un instrumento para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Cada lágrima derramada, cada prueba soportada, cada herida abierta puede ser transformada en un canal de gracia y crecimiento espiritual. La cruz no nos enseña que Dios no nos promete una vida libre de dolor, sino que promete estar con nosotros en medio del dolor y que, si confiamos en Él, podemos encontrar propósito en lo que parece inútil o incomprensible. El apóstol Pablo habla de esto con claridad en sus cartas, porque nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas, el dolor y las dificultades que enfrentamos día a día. La cruz nos revela que incluso los momentos más oscuros pueden servir para nuestro bien y para la gloria de Dios. Cada experiencia de sufrimiento, cuando se une a la fe y a la oración, se convierte en un proceso de transformación interior. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que, en medio de él, Dios está trabajando y que lo que Él permite tiene un propósito que muchas veces no alcanzamos a comprender de inmediato. Jesús mismo nos da el ejemplo supremo. Antes de su pasión, conocía el dolor, la traición, el abandono y el sufrimiento físico y emocional que le esperaban. Aún así, se mantuvo firme en su misión, salvar a la humanidad. Esto nos enseña que el sufrimiento, lejos de ser un signo de abandono divino, puede ser una oportunidad para demostrar fe, perseverancia y entrega total a la voluntad de Dios. La cruz es un recordatorio eterno de que el sufrimiento puede tener un significado eterno si lo unimos a Cristo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el dolor se convierte en un instrumento de enseñanza y crecimiento. Desde Job, quien soportó pérdidas inimaginables y enfermedades, hasta los profetas perseguidos por proclamar la verdad, el sufrimiento no fue en vano. Dios siempre tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias inmediatas. Cada prueba nos acerca más a Él, nos moldea, nos fortalece y nos prepara para recibir su gracia en formas que no habríamos imaginado si todo hubiera sido fácil. Hoy, al mirar nuestras propias vidas, podemos aprender a ver el sufrimiento desde esta perspectiva. Cada dificultad puede ser un llamado a la fe, una oportunidad para crecer en paciencia y un recordatorio de que nunca estamos solos. La cruz nos recuerda que Jesús sufrió por nosotros y que su sufrimiento transformó la historia de la humanidad. Si Él pudo soportar la injusticia, la traición y la muerte, podemos confiar en que nuestras pruebas también tienen un propósito y que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos.
Abrir nuestro corazón a esta verdad cambia nuestra manera de vivir. En lugar de huir del dolor o vivir amargados por él, podemos abrazarlo con esperanza, sabiendo que Dios lo utiliza para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos a la plenitud que solo se encuentra en él. Así como la cruz trajo redención y vida eterna, nuestras pruebas pueden traer crecimiento, paz interior y una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Esta es la invitación de la cruz, ver el dolor con ojos de fe, reconocer que el sufrimiento tiene un propósito eterno y permitir que cada prueba nos acerque más a Dios. Si te quedas conmigo en este recorrido, descubrirás cómo aplicar este principio en tu vida diaria y cómo transformar cada momento de dificultad en un testimonio de fe y esperanza. Cuando observamos nuestra vida y vemos momentos de sufrimiento, la primera reacción natural es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta traición o esta injusticia que nos golpea sin aviso? La mente humana tiende a buscar explicaciones inmediatas y sencillas, pero la Biblia nos enseña que el propósito del dolor va más allá de nuestra comprensión inmediata. Jesús, al enfrentar la cruz, nos mostró que el sufrimiento no es un castigo caprichoso, sino una herramienta poderosa que Dios utiliza para cumplir su voluntad y moldear nuestras vidas de manera profunda. Cada lágrima, cada prueba, cada dificultad puede ser transformada en una oportunidad de crecimiento espiritual y de acercamiento a Él. La cruz nos recuerda que incluso en medio del dolor más intenso, Dios nunca nos abandona y que cada experiencia de sufrimiento tiene un propósito que puede trascender nuestra comprensión humana. El sufrimiento tiene la capacidad de purificar el corazón y de alinear nuestra voluntad con la de Dios. Cuando confiamos en Él durante los momentos difíciles, aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la gracia divina. En la cruz, Jesús nos enseñó que aceptar el dolor con fe no significa resignarse pasivamente, sino reconocer que Dios tiene un plan mayor y que su amor nunca falla. Esta perspectiva transforma nuestra manera de vivir y nos permite enfrentar las pruebas con esperanza en lugar de desesperación. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos enseña paciencia, fortaleza y humildad. El apóstol Pablo también nos habla de esta verdad en sus cartas. A pesar de sufrir persecuciones, enfermedades y conflictos constantes, él veía en cada prueba una oportunidad para glorificar a Dios y fortalecer su fe. En Romanos afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluyendo el sufrimiento. Esto nos revela que incluso los momentos más dolorosos pueden tener un impacto positivo en nuestra vida espiritual si los enfrentamos confianza en el amor y la soberanía de Dios. La cruz de Cristo es la manifestación más clara de esta verdad, un sufrimiento injusto y extremo que trajo vida, reconciliación y redención al mundo entero. Cuando entendemos que nuestras pruebas pueden tener un propósito divino, comenzamos a ver la vida de manera diferente. Las dificultades se transforman en oportunidades de fe y crecimiento. Cada desafío es un llamado a acercarnos más a Dios, a confiar más profundamente en su cuidado y a depender de su sabiduría y guía. La cruz nos muestra que el sufrimiento puede tener sentido cuando se ofrece en unión con Cristo, cuando permitimos que nuestro dolor sea moldeado por su amor y transformado en una herramienta de bendición tanto para nuestra vida como para la vida de quienes nos rodean. La cruz también nos enseña sobre la paciencia. Jesús soportó el sufrimiento con una calma sobrenatural, confiando plenamente en la voluntad de su Padre. Su ejemplo nos muestra que podemos encontrar fuerza en medio de nuestras pruebas, que podemos mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Esta paciencia no es pasiva, sino activa, una entrega consciente que reconoce que Dios obra en cada circunstancia
circunstancia, incluso en las más dolorosas. Al caminar por el sufrimiento con esta perspectiva, descubrimos que podemos vivir con un corazón en paz, aunque las circunstancias externas sean difíciles o dolorosas. El sufrimiento, además, tiene un propósito de testimonio. Nuestras pruebas, cuando las enfrentamos con fe y amor, pueden inspirar y fortalecer a otros. La cruz fue el ejemplo supremo de esto. El dolor de Jesús no solo lo purificó a Él y cumplió la voluntad del Padre, sino que también se convirtió en el testimonio eterno del amor de Dios para toda la humanidad. Del mismo modo, nuestras dificultades, cuando las unimos a la cruz, pueden ser un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas, del consuelo que ofrece su presencia y de la esperanza que podemos tener incluso en medio de la adversidad más profunda. Finalmente, el propósito del sufrimiento a la luz de la cruz nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a preguntarnos cómo podemos aplicar esta verdad día a día. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de dolor es una oportunidad para crecer, para aprender a depender de Dios y para acercarnos más a su amor. Nos enseña a valorar los momentos de paz, a reconocer la fortaleza que obtenemos al superar pruebas y a ser una luz para otros que también atraviesan dificultades. El sufrimiento, cuando se entiende a través de la cruz, deja de ser un obstáculo y se convierte en un camino hacia la madurez espiritual y la plenitud en Cristo. Al observar la vida de quienes nos precedieron en la fe, podemos ver cómo el sufrimiento no es un accidente de la existencia humana, sino un instrumento que Dios utiliza para formar nuestro carácter y profundizar nuestra relación con Él. La cruz de Cristo nos muestra que incluso los sufrimientos más intensos y aparentemente injustos pueden ser transformados en un acto de amor y redención. Jesús soportó la traición de un amigo, el abandono de sus discípulos, la burla de los que lo rodeaban y un dolor físico inimaginable, todo para cumplir la voluntad del Padre y salvar a la humanidad. Esta realidad nos invita a comprender que nuestras pruebas, por muy duras que sean, no carecen de propósito y que, cuando se enfrentan con fe, pueden traer bendición y transformación. Es común que ante el sufrimiento sintamos miedo, desesperanza o incluso resentimiento hacia Dios. Nos preguntamos si Él nos ha abandonado, si nos castiga o si nuestra vida no tiene sentido. Sin embargo, la cruz nos demuestra que el dolor no es señal de abandono divino, sino oportunidad para crecer y para experimentar de manera tangible la cercanía y el amor de Dios. Cada prueba soportada con paciencia, confianza y oración nos acerca más a la esencia de la fe cristiana y nos permite comprender que el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro que nos enseña a depender plenamente del Señor. La vida de Job es un ejemplo poderoso de esta verdad. Job perdió a sus seres queridos, su salud, sus bienes y enfrentó acusaciones injustas. Aún así, se mantuvo firme en su fe y en su confianza en Dios. A través de su sufrimiento, Job aprendió a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a reconocer que la sabiduría y el propósito divinos trascienden la comprensión humana. Su experiencia nos enseña que, aunque no siempre entendamos el porqué del dolor, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que cada prueba tiene un significado eterno que puede transformar nuestra vida y fortalecer nuestra fe. El sufrimiento también nos enseña sobre la humildad y la dependencia. Cuando todo es fácil y cómodo, es sencillo caer en la autosuficiencia y olvidar que cada bendición viene de Dios. Las pruebas nos recuerdan que necesitamos de su guía, protección y consuelo.
La cruz nos recuerda que incluso el Hijo de Dios se sometió a un sufrimiento inmenso por amor y obediencia al Padre, y que nosotros también estamos llamados a aprender a depender de Dios en cada dificultad. No estamos solos, y nuestra fragilidad no nos aleja de su amor, sino que nos invita a acercarnos más a Él y a permitir que su gracia nos fortalezca en medio de cada tormenta. La cruz revela que el sufrimiento tiene un propósito que va más allá de lo temporal. Prepara nuestro corazón para recibir las bendiciones eternas y nos permite reflejar el amor de Dios a quienes nos rodean. Cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor puede ser transformado en un testimonio vivo del poder de Dios para sanar, restaurar y redimir. Al unir nuestro sufrimiento al sacrificio de Jesús, encontramos sentido y esperanza, y aprendemos a ver nuestras pruebas como oportunidades de crecimiento y de acercamiento a la eternidad que nos espera en su presencia. Además, el sufrimiento a la luz de la cruz nos ayuda a desarrollar empatía y compasión hacia los demás. Al experimentar dolor, entendemos mejor las luchas de quienes nos rodean. Podemos ofrecer consuelo genuino y ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de otros. La cruz nos enseña que nuestro dolor puede ser redentor no solo para nosotros, sino también para aquellos que necesitan sentir la mano amorosa de Dios a través de nuestras palabras, acciones y presencia. Finalmente, cada momento de sufrimiento nos invita a reflexionar sobre la eternidad y a poner nuestra mirada en lo que es permanente. La cruz de Cristo es la prueba más clara de que el dolor temporal puede ser superado y transformado en gloria eterna. Cuando enfrentamos las dificultades con fe, confianza y paciencia, aprendemos a vivir con propósito, a mantener la esperanza viva y a recordar que Dios está obrando incluso en las circunstancias más oscuras. Este entendimiento transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Cada prueba deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente hacia la madurez espiritual, la esperanza renovada y la proximidad con Dios. Si permanecemos atentos y conectados con Él, nuestro sufrimiento puede ser la semilla que produzca un fruto abundante de paz, fortaleza y testimonio para otros. Al mirar la cruz y meditar en su significado, comprendemos que cada dificultad que enfrentamos tiene un propósito eterno y que el amor de Dios nunca nos abandona. Al reflexionar sobre el sufrimiento, es fundamental entender que cada prueba que enfrentamos tiene un potencial transformador. La cruz nos enseña que el dolor no es un castigo, sino un medio a través del cual Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y cada herida emocional pueden convertirse en un canal de gracia si aprendemos a ofrecerlas a Dios y a confiar en su soberanía. Jesús mismo nos mostró que la entrega total a la voluntad del Padre, incluso en medio del sufrimiento más intenso, es la clave para encontrar propósito y sentido en nuestras pruebas. Su ejemplo nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a ver nuestras dificultades como parte de un plan divino que busca nuestro bien eterno y nuestra cercanía con Él. El sufrimiento también nos enseña sobre la resiliencia espiritual. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, tenemos la oportunidad de descubrir fuerzas que desconocíamos poseer. La cruz es el ejemplo supremo de esta resiliencia. Jesús soportó dolores físicos, emocionales y espirituales que superaban cualquier comprensión humana. Y aún así, mantuvo su enfoque en la redención de la humanidad y en cumplir la voluntad del Padre. Si Él pudo soportar un sufrimiento tan inmenso, nosotros podemos encontrar en Él la fuerza para superar nuestras propias pruebas, aprendiendo a depender de su guía, su amor y su sabiduría.
Cada dificultad que enfrentamos también nos invita a la reflexión y a la introspección. La cruz nos recuerda que el sufrimiento puede ser una oportunidad para examinar nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestra fe. Nos desafía a reconocer nuestras debilidades, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a aprender a vivir en humildad, confiando en la gracia de Dios para sostenernos. La experiencia del dolor nos lleva a valorar la vida de manera más profunda, a apreciar los momentos de paz y a reconocer la importancia de la fe activa en medio de la adversidad. El propósito del sufrimiento también se refleja en la capacidad de consolar y servir a otros. Las personas que han atravesado pruebas profundas desarrollan una empatía y una sensibilidad espiritual que les permite acompañar a otros en sus dificultades. La cruz de Cristo no solo trajo salvación para la humanidad, sino que también se convirtió en un modelo de cómo nuestras propias pruebas pueden ser redentoras para quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestra fe y nuestras experiencias de superación, podemos inspirar esperanza y fortaleza en aquellos que enfrentan desafíos similares. Nuestro dolor, unido al sacrificio de Jesús, puede convertirse en un testimonio poderoso del amor de Dios y de su capacidad para transformar cualquier circunstancia. Además, el sufrimiento nos enseña sobre la paciencia y la perseverancia. Las pruebas prolongadas pueden ser agotadoras, pero nos brindan la oportunidad de aprender a esperar en Dios y a confiar en su tiempo perfecto. La cruz nos muestra que la espera no es pasiva, sino un proceso activo de fe, donde cada momento de dolor puede ser acompañado de oración, confianza y esperanza en la intervención divina. Al mantener nuestra mirada en la eternidad y en las promesas de Dios, encontramos paz incluso en medio de la tormenta, y aprendemos que cada prueba tiene un significado que puede trascender nuestra comprensión inmediata. El sufrimiento también nos enseña. El sufrimiento también nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Dios. Al enfrentar dificultades, descubrimos que necesitamos más de Él, que nuestra fuerza sola no es suficiente y que su presencia es esencial para sostenernos. Cada oración, cada súplica y cada acto de entrega en medio del dolor fortalece nuestra fe y nos acerca más a su corazón. La cruz de Cristo es el ejemplo máximo de esta dependencia, mostrando que incluso el Hijo de Dios necesitó mantenerse unido al Padre para cumplir su misión. Esto nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de nuestras capacidades, sino de la comunión constante con Dios y de la entrega de nuestro dolor a su cuidado amoroso. Finalmente, el sufrimiento nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Cuando enfrentamos pruebas, nuestras propias limitaciones nos llevan a reconocer la necesidad de su intervención y de su amor constante. La cruz nos recuerda que ningún dolor es inútil y que incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios puede iluminar nuestro camino, renovar nuestra esperanza y fortalecer nuestro espíritu. Cada prueba se convierte en una oportunidad de recibir su consuelo, su guía y su transformación, y nos enseña a ver nuestras dificultades desde la perspectiva eterna que nos ofrece la fe cristiana. Al mantener la mirada en la cruz y meditar en su significado, comprendemos que cada sufrimiento tiene un propósito divino, que cada dificultad puede ser transformada en un instrumento de bendición, y que nuestra fe puede crecer incluso en medio del dolor. La cruz nos enseña que el sufrimiento no es un obstáculo, sino un camino hacia la madurez espiritual, la esperanza renovada y una relación más profunda con Dios. El sufrimiento, visto a través de la cruz, nos enseña también la importancia de la obediencia. Jesús, en el huerto de Getsemaní, expresó el peso del dolor que estaba por venir, y en medio de su agonía dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39.
Estas palabras revelan la entrega absoluta de Cristo a la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad implicaba un camino de sufrimiento. Aquí comprendemos que muchas veces nuestras pruebas son una invitación a rendirnos delante del Padre, a confiar en que sus planes son más altos que los nuestros, y que la obediencia en medio del dolor abre puertas a bendiciones que no siempre podemos ver de inmediato. La obediencia en tiempos de sufrimiento no es sencilla, pero es profundamente transformadora. Cuando seguimos a Dios en medio de la adversidad, demostramos que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Él es fiel. Esa fidelidad se prueba cuando elegimos confiar aunque no intentamos, cuando decidimos seguir orando aunque no veamos respuestas inmediatas, y cuando permanecemos firmes en la esperanza a pesar de las lágrimas. Así como Jesús, al obedecer hasta la muerte, abrió el camino para la vida eterna, nosotros al obedecer en nuestras pruebas, abrimos nuestro corazón para experimentar la plenitud de la gracia y el poder de Dios. El sufrimiento también revela dónde está puesta nuestra verdadera esperanza. Muchas veces, cuando todo parece marchar bien, es fácil confiar en nuestras fuerzas, en nuestras posesiones o en los recursos humanos. Pero cuando enfrentamos pruebas, nos damos cuenta de lo frágil que es todo lo que el mundo ofrece y descubrimos que solo en Cristo podemos hallar una esperanza firme y duradera. La cruz es el recordatorio de que el mundo puede ofrecernos dolor y rechazo, pero en Jesús encontramos la promesa de una victoria eterna. Nuestro sufrimiento nos conduce entonces a levantar los ojos al cielo y a recordar que nuestra patria definitiva no está en este mundo, sino en la eternidad que nos espera junto al Señor. De igual forma, el sufrimiento nos prepara para la gloria venidera. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 8:18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras nos muestran que cada prueba, por dolorosa que sea, es temporal en comparación con la grandeza de lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. La cruz, que en apariencia era derrota, se transformó en victoria eterna. Así también nuestras pruebas actuales, aunque nos pesen, pueden ser vistas como parte de un proceso que conduce a una gloria superior, a una vida plena en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. El propósito del sufrimiento también es acercarnos al misterio del amor incondicional de Dios. La cruz es la manifestación más grande de ese amor, pues en ella Cristo entregó su vida no por los justos, sino por los pecadores, por aquellos que estábamos lejos de la gracia. Al meditar en este sacrificio, comprendemos que, aunque no siempre podamos explicar por qué sufrimos, sí podemos estar seguros de que no estamos solos y de que somos amados con un amor que supera todo entendimiento. En medio del dolor, la certeza del amor de Dios se convierte en un ancla para el alma, en una luz que nos guía a través de la oscuridad y en la seguridad de que jamás seremos abandonados. Finalmente, el sufrimiento nos invita a contemplar la cruz no como un símbolo de derrota, sino como un camino hacia la vida. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras nos recuerdan que seguir a Cristo implica aceptar también un camino de entrega, de sacrificio y de sufrimiento, pero con la certeza de que al final encontraremos vida en abundancia. La cruz no es solo el lugar donde se enfrentó el dolor, sino también el lugar donde nació la victoria, donde la muerte fue vencida y donde se abrió el camino para nuestra redención. El propósito del sufrimiento entonces se revela en la medida en que lo vivimos a la luz de la cruz, como un camino de obediencia, de esperanza, de transformación y de amor. Y aunque el dolor sea inevitable en nuestra vida terrenal, podemos caminar con la seguridad de que, unidos a Cristo, cada herida puede convertirse en fuente de gracia y cada prueba en una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando miramos la cruz, comprendemos que el sufrimiento tiene un poder purificador. La Biblia nos enseña que las pruebas son como un fuego que refina el oro, eliminando las impurezas y sacando a la luz lo más valioso.
El apóstol Pedro escribió, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Juan 1:7. Este pasaje nos recuerda que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual, donde la fe se fortalece y se vuelve más genuina. Lo que duele, lo que pesa, lo que quita fuerzas, puede ser al mismo tiempo aquello que nos purifica y nos acerca más al corazón de Dios. El sufrimiento nos libera también de la ilusión del control. Muchas veces creemos que tenemos el dominio sobre nuestra vida, nuestros planes, nuestra salud o nuestro futuro. Sin embargo, una crisis, una enfermedad o una pérdida nos hacen comprender que en realidad todo está en manos de Dios. Esa experiencia de vulnerabilidad puede ser dolorosa, pero al mismo tiempo nos abre a la verdad más profunda. Dependemos totalmente del Señor. A la luz de la cruz, descubrimos que no somos autosuficientes y que solo en Él encontramos seguridad. El sufrimiento entonces nos enseña humildad y nos lleva a reconocer nuestra necesidad constante de la gracia divina. Otro aspecto importante es que el sufrimiento nos capacita para consolar a otros. La cruz de Cristo no solo fue un sacrificio personal, sino una fuente de vida para todos. De igual manera, cuando atravesamos pruebas, Dios puede transformar ese dolor en un ministerio de consuelo para quienes también sufren. El apóstol Pablo lo expresó en 2 de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Cada herida sanada, cada lágrima recogida por el Señor puede convertirse en un testimonio que dé esperanza a alguien más. El sufrimiento también nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo pasajero. Todo lo que tenemos en esta vida es temporal, pero el dolor nos obliga a mirar más allá de lo visible. Pablo escribió en 2 de Corintios 4:17-18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La cruz, que parecía ser el final, en realidad era el inicio de algo eterno. Así también nuestras pruebas son un recordatorio de que no vivimos para este mundo, sino para la eternidad con Cristo. Además, el sufrimiento nos enseña la oración perseverante. En los momentos de dolor, nuestras palabras se vuelven más sinceras, nuestras súplicas más profundas y nuestra comunión con Dios más real. El sufrimiento nos lleva a clamar desde lo más hondo del corazón, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. La oración en medio del dolor no siempre trae una respuesta inmediata, pero siempre trae la paz de saber que estamos en la presencia de aquel que nos ama y nos sostiene. La cruz nos muestra que, aunque las circunstancias no cambien, la oración nos transforma y nos da la fuerza para resistir. Finalmente, cuando llevamos nuestro sufrimiento a los pies de la cruz, aprendemos que no hay dolor que sea inútil. Todo puede ser redimido por Dios y usado para un propósito más grande de lo que imaginamos. Jesús mismo nos invita a poner nuestras cargas en sus manos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en lo invisible y que cada herida, cada batalla y cada sacrificio, si lo entregamos a Él, puede convertirse en semilla de vida y esperanza. La cruz no solo revela el amor de Dios en medio del sufrimiento, sino que también nos enseña el camino de la verdadera esperanza. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, muchos pensaron que todo había terminado. Sus discípulos huyeron, sus enemigos celebraron y el mundo creyó que la muerte había vencido. Sin embargo, lo que parecía ser una derrota se transformó en la mayor victoria de la historia.
Esto nos enseña que nuestro sufrimiento nunca tiene la última palabra. Así como la oscuridad del Gólgota fue seguida por la luz gloriosa de la resurrección, así también cada prueba en la vida del creyente puede convertirse en un preludio de la gloria que vendrá. Lo que hoy duele puede ser mañana la base de un testimonio que glorifique a Dios y bendiga a otros. El sufrimiento a la luz de la cruz nos recuerda que Dios nunca está ausente, aunque el dolor quiera convencernos de lo contrario. En los momentos más difíciles podemos sentir silencio, soledad o abandono, pero la verdad es que el Señor está más cerca que nunca. En el Salmo 34 se nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Cuando el alma gime y no encuentra palabras, Dios escucha los suspiros más profundos. En la cruz, Jesús experimentó el abandono humano, pero nunca perdió la comunión con el Padre. Esa realidad nos asegura que, aunque la vida nos golpee con fuerza, jamás estaremos solos porque Emmanuel, Dios con nosotros, permanece a nuestro lado, incluso en el valle más oscuro. El sufrimiento también nos lleva a descubrir el verdadero significado de la fe. Creer en Dios cuando todo va bien resulta sencillo, pero confiar en Él en medio de la tormenta revela una fe genuina. Job dijo en medio de su dolor que, aunque Dios lo matara, en Él esperaría. Esa es la fe que nace en el crisol del sufrimiento, una fe que no depende de resultados inmediatos ni de circunstancias favorables, sino que se sostiene en la certeza de que Dios es bueno y fiel, aun cuando la vida es dura e incomprensible. A la luz de la cruz, comprendemos que la fe no consiste en evitar el dolor, sino en confiar en que Dios puede darle un propósito eterno. Asimismo, el sufrimiento nos invita a renunciar a la lógica del mundo y abrazar la sabiduría de la cruz. Para muchos, el dolor carece de sentido y debe ser evitado a toda costa, pero en el Evangelio, el sufrimiento puede convertirse en un instrumento de transformación. Pablo escribió que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que para el mundo es locura, para los hijos de Dios es poder y esperanza. La cruz nos enseña que el camino de la redención pasa por el dolor, pero no termina allí. La gloria se revela después de la entrega y la victoria después de la prueba. El sufrimiento también es un llamado a recordar que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Muchas veces vivimos como si la tierra fuera el destino final, acumulando bienes, persiguiendo sueños humanos y poniendo toda nuestra confianza en lo material. Sin embargo, el dolor nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Pablo escribió que si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pero gracias a Dios sabemos que Cristo resucitó y con Él resucitaremos también nosotros. Por eso, cuando atravesamos sufrimientos profundos, podemos levantar los ojos y recordar que nuestra herencia no se encuentra en lo terrenal, sino en lo eterno que no se corrompe ni se marchita. Otra verdad poderosa es que el sufrimiento nos hace semejantes a Cristo. El Señor mismo dijo que si queríamos ser sus discípulos, debíamos tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso significa que el camino cristiano no está libre de dolor, sino que precisamente en él encontramos la oportunidad de identificarnos con nuestro Salvador. Pablo expresó que quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección y también participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cada lágrima, cada herida, cada batalla librada con fe nos acerca más a la imagen del Hijo de Dios. Y cuanto más nos asemejamos a Cristo en su sufrimiento, más reflejamos su gloria en nuestra vida.
Finalmente, el sufrimiento nos prepara para recibir una recompensa eterna. Pablo dijo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa promesa nos da fuerzas para soportar, porque sabemos que lo que ahora atravesamos es pasajero, en comparación con la eternidad gloriosa que nos espera. La cruz no fue el final para Cristo, y tampoco lo será para nosotros. Lo que hoy nos duele, mañana será transformado en gozo eterno. Lo que ahora sentimos como pérdida, en el reino de los cielos será visto como semilla que produjo un fruto abundante. Por eso, al mirar la cruz, comprendemos que el sufrimiento no es un error ni un accidente, sino una parte del plan perfecto de Dios que nos conduce a la madurez espiritual y a la gloria eterna. No se trata de glorificar el dolor en sí mismo, sino de reconocer que cuando lo vivimos con fe, esperanza y entrega a Cristo, el sufrimiento se convierte en una escuela donde aprendemos a confiar, amar y esperar como nunca antes. La cruz nos recuerda que nada se pierde cuando lo entregamos a Dios y que incluso lo más doloroso puede ser transformado en bendición. Cuando pensamos en el sufrimiento, a menudo lo vemos como un enemigo que quisiéramos evitar a toda costa, pero a la luz de la cruz descubrimos que el sufrimiento puede convertirse en un terreno santo donde Dios obra de manera más profunda en nuestro corazón. La cruz de Cristo nos muestra que el dolor no es el final, sino un pasaje hacia la vida verdadera. En ese madero, Jesús nos enseña que no todo sufrimiento es inútil, que puede tener un propósito redentor y transformador cuando se pone en las manos de Dios. Uno de los mayores misterios de la vida cristiana es comprender cómo el dolor puede convivir con la esperanza. El mundo suele presentar el sufrimiento como un signo de derrota o de abandono, pero en la Biblia vemos algo radicalmente distinto. El sufrimiento puede ser el espacio en el que Dios nos moldea, nos purifica y nos lleva a un conocimiento más profundo de su amor. Pablo lo expresó con gran claridad cuando dijo que se alegraba en las tribulaciones porque sabía que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Y esa esperanza no decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El dolor, en lugar de destruirnos, puede ser usado por Dios como un cincel que va esculpiendo en nosotros la imagen de Cristo. La cruz nos revela que no estamos llamados a huir del sufrimiento, sino a atravesarlo de la mano de Jesús. No se trata de buscar el dolor por sí mismo, sino de entender que cuando llega, no llega sin un propósito. Dios no desperdicia ni una sola lágrima de sus hijos. Cada experiencia difícil, cada noche de angustia, cada batalla interior puede convertirse en semilla de vida eterna si la ofrecemos al Señor. El sufrimiento también nos recuerda nuestra fragilidad y dependencia. Muchas veces, en medio de la comodidad y la abundancia, creemos que podemos vivir sin Dios. Pero el dolor desnuda nuestras falsas seguridades y nos obliga a reconocer que sin Él nada podemos hacer. Es en las horas más oscuras, cuando clamamos con sinceridad, cuando nos rendimos sin reservas y descubrimos que su gracia es suficiente. Como dijo Jesús a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí donde pensamos que no podemos más, se revela la fortaleza del Señor. La cruz nos muestra además que el sufrimiento tiene un carácter comunitario. Cristo cargó con nuestros pecados y dolores no de manera individualista, sino representándonos a todos. En ese acto de amor se nos enseña que nuestros propios sufrimientos pueden también convertirse en consuelo para otros. Pablo afirmó que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con el que nosotros mismos hemos sido consolados. Es decir, lo que vivimos no solo tiene un impacto en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Tu dolor, cuando es abrazado con fe, puede transformarse en esperanza para alguien más.
A veces pensamos que Dios se complace en nuestro sufrimiento, pero nada está más lejos de la verdad. El Señor no se alegra de vernos sufrir, porque Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro y se conmovió profundamente ante el dolor humano. El sufrimiento no proviene de su corazón, pero sí es usado por Él para un propósito mayor que muchas veces no entendemos en el momento. Lo que hoy parece incomprensible, mañana puede revelarse como parte de un plan de amor que estaba más allá de nuestra visión limitada. La cruz, que parecía un fracaso absoluto, se convirtió en la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Así también, nuestras pruebas pueden ser parte de un diseño divino que nos lleva hacia la gloria. Por eso, cuando estés en medio del dolor, recuerda que no estás solo. Jesús ya recorrió ese camino antes que tú. Él sabe lo que significa ser rechazado, traicionado, herido y abandonado. Y por esa misma razón puede acompañarte de una manera única. No hay sufrimiento humano que Él no entienda. La cruz es la garantía de que en tus lágrimas no estás abandonado, sino acompañado por el Salvador que entregó su vida por ti. El propósito del sufrimiento a la luz de la cruz no es hundirte, sino levantarte. No es destruir tu fe, sino purificarla. No es robarte la esperanza, sino dirigir tu mirada hacia una esperanza que no se apaga. El sufrimiento nos invita a dejar de confiar en lo pasajero y a aferrarnos a lo eterno. Nos enseña a vivir para algo más grande que nosotros mismos, a reconocer que nuestro hogar definitivo no está en este mundo, sino en la eternidad junto a Dios. Quizá hoy no entiendas el motivo de lo que estás atravesando. Tal vez sientas que tus fuerzas se desvanecen y que la carga es demasiado pesada. Pero mira hacia la cruz y descubre en ella la prueba más grande de amor. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? La cruz asegura que tu dolor no es en vano, y que tu historia, aun con capítulos oscuros, terminará en luz porque Dios tiene la última palabra. El sufrimiento nos prepara para valorar la gloria futura. Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto significa que el dolor, por grande que parezca, es temporal, mientras que la gloria que nos espera es eterna. Cada lágrima derramada en la tierra será transformada en gozo en el cielo. Allí donde hoy experimentas quebranto, mañana experimentarás plenitud. Esa es la promesa de la cruz. En la luz de Cristo crucificado, entendemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. El dolor puede ser real, pero también lo es la esperanza. Y esa esperanza está anclada en la victoria de Jesús, quien venció en la cruz y nos asegura que un día no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Hasta entonces, caminamos con fe, sabiendo que cada paso, aunque a veces sea difícil, nos acerca más al corazón del Padre. El sufrimiento en la vida del creyente no es un callejón sin salida, ni una cadena de golpes injustos que Dios permite al azar. Tiene un propósito, un destino y un fruto. Cuando miramos la cruz de Cristo, comprendemos que aquello que parecía la mayor derrota de la historia fue en realidad la victoria más gloriosa jamás alcanzada. De igual manera, en medio de las lágrimas y del dolor, el Señor está obrando en lo oculto, transformando lo que parece pérdida en ganancia eterna. La Escritura afirma que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas significa también las que duelen, las que rompen y las que parecen incomprensibles. En el taller de Dios, el sufrimiento es moldeado para convertirse en parte del diseño perfecto que Él tiene para nuestra vida. La cruz no solo nos enseña que Cristo padeció, sino que también nos muestra cómo el sufrimiento redentor puede dar a luz vida eterna.
Nadie que contemplara a Jesús clavado en el madero pensaría que algo bueno podía nacer de allí, pero fue precisamente en ese instante de aparente fracaso que se abrió la fuente de la salvación. Esto significa que en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que no hay salida, la gracia de Dios puede estar escribiendo los capítulos más significativos de nuestra historia. Lo que ahora no entendemos, un día lo veremos con claridad. Y diremos como José, cuando se encontró con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar a muchos. El sufrimiento también tiene la capacidad de despojarnos de lo que no necesitamos y llevarnos a lo esencial. Es como el fuego que purifica el oro. En medio de la prueba quedan expuestas nuestras falsas seguridades, nuestras máscaras y nuestras dependencias equivocadas. El dolor nos hace descubrir qué es lo que realmente sostiene nuestra vida y qué cosas eran solo adornos pasajeros. Quien atraviesa la prueba y se mantiene en Cristo, sale de ella más ligero, más auténtico y más firme en lo que realmente importa. Es por eso que Santiago invita a los creyentes a tener gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce paciencia, y que esa paciencia completará la obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Pero no podemos ignorar que mientras dura el sufrimiento, la carga puede parecer insoportable. Allí es cuando la cruz se convierte en refugio. Jesús mismo nos invita a venir a Él cansados y cargados, porque en Él encontraremos descanso. No se trata de negar el dolor, sino de abrazarlo desde una perspectiva nueva, la del amor de Dios que nunca falla. La cruz nos recuerda que no sufrimos solos, que Cristo ya recorrió ese camino y que ahora camina a nuestro lado en cada paso. Incluso cuando sentimos que no podemos más, su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, asegurándonos que el Padre no es indiferente a nuestras lágrimas. El propósito del sufrimiento también es enseñarnos a depender de la gracia. El apóstol Pablo entendió esto cuando rogó al Señor que quitara de él un aguijón que lo atormentaba. La respuesta divina no fue la eliminación inmediata del problema, sino una revelación mucho más profunda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces comprendió que sus debilidades no eran motivo de vergüenza, sino una plataforma para que se manifestara la gloria de Cristo. Lo que parecía una limitación se convirtió en la oportunidad de experimentar una fortaleza que no venía de sí mismo, sino directamente de Dios. De la misma manera, nuestras heridas y limitaciones son espacios donde la gracia puede brillar con mayor intensidad. Cuando miramos la historia de los santos y mártires a lo largo de los siglos, descubrimos un hilo común. Todos ellos pasaron por pruebas intensas, y fue allí donde su fe se consolidó. El sufrimiento no los destruyó, los hizo testigos vivos del poder del Evangelio. Sus historias nos recuerdan que el dolor no es el fin, sino el camino hacia una esperanza que no defrauda. Porque la Escritura asegura que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter esperanza. Y que esa esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así, el sufrimiento visto a la luz de la cruz se transforma en un misterio que nos eleva. No es un castigo, no es un accidente, no es un signo de abandono. Es un terreno fértil donde la fe echa raíces más profundas, donde la esperanza se fortalece y donde el amor se prueba y se purifica. A través de la cruz aprendemos que el dolor puede ser redentor, que la herida puede convertirse en fuente de consuelo para otros y que nuestra debilidad puede ser el escenario donde la fuerza de Dios se manifieste con más claridad. El sufrimiento entonces no tiene la última palabra, porque la última palabra siempre la tiene la resurrección. El sufrimiento, cuando se une a la cruz de Cristo, se convierte en una escuela de amor.
Muchas veces pensamos en el amor solo como alegría, ternura y gozo compartido, pero el amor verdadero también se manifiesta en el sacrificio y en la entrega que cuesta. La cruz es el mayor testimonio de amor, porque en ella Jesús no solo habló del amor, sino que lo vivió hasta el extremo. Cada herida, cada clavo y cada palabra pronunciada en medio del dolor fueron actos de amor redentor. Por eso, cuando sufrimos con Cristo, no estamos simplemente soportando un peso inútil, sino participando en ese misterio del amor que se da y se entrega por completo. El sufrimiento nos abre los ojos para reconocer que amar de verdad significa dar, incluso cuando duele. La vida nos enseña que no todo se gana fácilmente y que el dolor, de alguna manera, nos enseña a valorar lo que realmente tiene importancia. Sin sufrimiento, el amor sería una palabra ligera y superficial, pero con el sufrimiento, el amor adquiere densidad y firmeza. Quien ha llorado sabe cómo consolar. Quien ha sufrido rechazo sabe cómo acoger. Quien ha pasado por la soledad sabe cómo acompañar a otros en su silencio. Así, el sufrimiento, aunque doloroso, nos capacita para amar con mayor autenticidad. El apóstol Pedro lo expresó diciendo que después de haber padecido por un poco de tiempo, Dios mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Eso significa que el dolor nunca es en vano, nos hace más semejantes a Cristo. Además, la cruz nos enseña a mirar más allá de lo inmediato. El sufrimiento tiene el poder de recordarnos que esta vida no lo es todo, que aquí no está nuestro destino final. Cuando todo va bien, fácilmente podemos creer que este mundo nos basta, pero en el dolor descubrimos que hay un anhelo más profundo que ninguna alegría terrenal puede llenar. Esa nostalgia del cielo se despierta en las lágrimas, porque el corazón entiende que necesita algo más grande, más eterno y más perfecto. El sufrimiento, paradójicamente, puede convertirse en una brújula que nos orienta hacia lo eterno, recordándonos que somos peregrinos y que nuestra verdadera patria está en los cielos. Jesús, en medio de su pasión, habló de la esperanza de lo que vendría después. A los discípulos les dijo que el dolor es como el de una mujer cuando da a luz. Primero está la angustia, pero luego de dar vida, la alegría hace que olvide el sufrimiento. Esa comparación nos muestra que el sufrimiento no es estéril, sino que puede dar a luz una vida nueva. Muchas veces, lo que Dios está gestando en nosotros requiere lágrimas, espera y silencio. Pero el fruto que nacerá de ese proceso será incomparablemente mayor que el dolor soportado. Por eso, el apóstol Pablo pudo afirmar con certeza que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No obstante, es necesario reconocer que en medio del sufrimiento la fe puede tambalear. Hay momentos en los que el corazón clama, ¿por qué, Señor? Incluso Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa exclamación nos enseña que el clamor humano en el dolor no es falta de fe, sino la expresión de un corazón que sigue buscando a Dios aun cuando no lo entiende. El sufrimiento nos lleva a oraciones más sinceras, despojadas de apariencia y de fórmulas. Nos acerca al corazón desnudo de la fe, donde solo queda un alma que confía, incluso entre lágrimas. Allí, en ese lugar de vulnerabilidad, Dios se revela como un Padre cercano que no nos deja solos. El sufrimiento compartido también tiene un propósito comunitario. No sufrimos solo para nosotros mismos, sino que el consuelo recibido de Dios se convierte en fuerza para consolar a otros. El apóstol Pablo lo explicó claramente. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia con el mismo consuelo que recibimos de Él.
Es decir, nuestras lágrimas no se desperdician, porque el día llegará en que esas mismas experiencias dolorosas serán palabras de vida y bálsamo para otro corazón herido. En el plan de Dios, incluso nuestras cicatrices tienen un propósito: convertirse en testimonio de que su gracia sostiene y transforma. Así, al contemplar el sufrimiento a la luz de la cruz, entendemos que no es el final, sino parte de un camino más amplio. Es escuela de amor, revelación de esperanza, purificación de la fe y fuente de consuelo para otros. No podemos entender todo en el momento, pero podemos confiar en que aquel que entregó a su Hijo por nosotros no permitirá que el dolor sea en vano. La cruz se alza como un recordatorio eterno de que de la herida puede brotar vida, de la oscuridad puede surgir la luz y de la muerte puede levantarse la resurrección. Esa certeza sostiene al creyente en medio de cualquier tormenta. Cuando miramos el sufrimiento a la luz de la cruz, comprendemos que la última palabra nunca la tiene el dolor, sino la vida que surge después de él. La resurrección de Cristo es la garantía de que todo sufrimiento unido a Él será transformado en gloria. El dolor puede marcar nuestro presente, pero no determina nuestro destino eterno. En Jesús tenemos la certeza de que nada se desperdicia, ni una lágrima derramada, ni una oración hecha entre suspiros, ni una noche de silencio cargada de angustia. Todo lo que entregamos a Dios en medio del sufrimiento se convierte en semilla que dará fruto en el tiempo de la eternidad. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse pasivamente, sino reconocer que Dios puede obrar incluso en aquello que no entendemos. Significa confiar en que cada herida puede transformarse en un lugar de encuentro con Cristo. Allí donde sentimos el peso del dolor, podemos también descubrir el consuelo de sus brazos que no se apartan. Allí donde el corazón se siente vacío, Él vierte su amor hasta llenarlo. Y allí donde creemos que todo termina, Él abre un camino nuevo, porque la cruz siempre nos conduce a la resurrección. En nuestra vida diaria, muchas veces quisiéramos huir del sufrimiento, pero la cruz nos enseña a abrazarlo con sentido. No se trata de buscar el dolor por sí mismo, sino de descubrir cómo en cada prueba Dios nos va moldeando. El sufrimiento, vivido con fe, nos purifica de lo superficial, nos arranca de los ídolos y nos lleva al centro de lo esencial, Cristo mismo. Cuando ya no queda nada a que aferrarnos, descubrimos que Dios basta. Y cuando descubrimos que Dios basta, entendemos el verdadero propósito del sufrimiento: acercarnos a Él con un amor más puro y confiado. Por eso, al final de todo, podemos decir junto al apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque nuestras fuerzas sean suficientes, sino porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El sufrimiento no nos destruye cuando lo entregamos a Cristo, sino que se convierte en el lugar donde su gracia se manifiesta con más claridad. Allí donde somos frágiles, Él se muestra fuerte. Allí donde sentimos oscuridad, Él enciende la luz de su presencia. Allí donde todo parece perdido, Él abre una puerta de esperanza. Querido hermano, querida hermana, quizá hoy llevas en tu corazón una cruz que pesa demasiado. Tal vez lloras en silencio por heridas que nadie conoce, o atraviesas pruebas que parecen no tener fin. Pero recuerda, no estás solo, no estás sola. Cristo camina contigo, carga tus dolores y los transforma desde dentro. La cruz que hoy te duele puede ser mañana tu testimonio. El sufrimiento que hoy te quiebra puede ser mañana la historia que inspire a otros a confiar en Dios. Y las lágrimas que hoy caen pueden ser recogidas por las manos del Padre, que las convertirá en perlas de gloria.
El propósito del sufrimiento a la luz de la cruz es llevarnos a confiar en que, aunque ahora no comprendamos todo, un día veremos claramente lo que Dios estaba haciendo en medio de nuestro dolor. Mientras tanto, nuestra tarea es no soltar su mano, permanecer en su amor y levantar la mirada hacia el cielo. Allí, en la eternidad, todo sufrimiento quedará atrás y toda lágrima será enjugada, porque el Dios que venció la muerte en la cruz es el mismo que promete hacernos partícipes de su victoria. Terminemos con una oración. Señor Jesús, tú que sufriste por nosotros y transformaste la cruz en signo de vida, enséñanos a mirar nuestro dolor con los ojos de la fe. Danos la gracia de confiar en ti cuando no entendamos el camino. Transforma nuestras lágrimas en semillas de esperanza y nuestras heridas en testimonios de tu amor. Haznos capaces de amar aún en medio del sufrimiento, de perdonar aún en medio de la herida y de esperar aún en la noche. Que nunca olvidemos que contigo el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Así, contemplando la cruz, descubrimos que el sufrimiento, lejos de ser un castigo sin sentido, es un camino que, unido a Cristo, se transforma en redención, en esperanza y en vida eterna.